Dicen que a 30.000 pies de altura el aire es más limpio. Dicen que desde allá arriba los problemas de la tierra, las deudas, las mentiras y los pecados se ven tan pequeños que dejan de importar. Yo vivía bajo esa creencia. Yo era el rey de ese silencio. Mi nombre es Javier y durante 20 años mi vida fue tan recta, precisa y predecible como el plan de vuelo de un Airbus A350. Para el mundo yo era el capitán de hielo, el piloto más disciplinado de la aerolínea más prestigiosa de España, un hombre que jamás llegaba tarde, que jamás cometía un error de cálculo y que jamás, bajo ninguna circunstancia, se salía del protocolo. Tenía la esposa perfecta, Sofía, que me esperaba en nuestra casa en las afueras de Madrid con esa lealtad tranquila que a veces se confunde con el aburrimiento. Tenía el respeto de mis colegas y una cuenta bancaria envidiable. Lo tenía todo bajo control, o eso pensaba. No sabía que el control es solo una ilusión. No sabía que mi vida, esa estructura de acero inoxidable que había construido con tanto esfuerzo, estaba a punto de estrellarse. Y no sería por un fallo de motor, ni por una tormenta eléctrica sobre los Pirineos. El desastre tenía nombre. Tenía unos ojos color miel que quemaban más que el combustible de aviación y una sonrisa que podía desarmar mis defensas antes de que yo siquiera pudiera levantar los escudos. Todo comenzó un martes de noviembre. Un martes gris y lluvioso en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Recuerdo el sonido de las ruedas de mi maleta de cuero deslizándose sobre el mármol pulido de la Terminal 4. Clic-clac, clic-clac. Ese ritmo era mi latido. Me ajusté la corbata frente al espejo del ascensor exclusivo para la tripulación. Las 4 barras doradas en mi hombro brillaban bajo la luz fluorescente. Me miré a los ojos. Había canas en mis sienes, marcas de experiencia, de madurez. Otro día, otra ruta, susurré para mí mismo. Mi rutina era mi religión: café solo, sin azúcar, revisión meteorológica, firma de documentos. Pero esa mañana el destino decidió cambiar el guión. El jefe de operaciones me interceptó antes de que pudiera entrar a la sala de briefing. Su cara tenía esa expresión mezcla de disculpa y advertencia. «Javier, espera un momento», me dijo, poniéndome una mano en el hombro. Me detuve. No me gustaban las sorpresas. «¿Qué pasa, Manuel? Tengo el vuelo a Barcelona en 90 minutos. El tiempo apremia». Manuel carraspeó, incómodo. «Ha habido un cambio en tu tripulación. Tu primer oficial habitual, Roberto, está de baja por una intoxicación alimentaria. Te hemos asignado a alguien nuevo». Fruncí el ceño. Odiaba volar con novatos. Rompían mi ritmo. «¿Quién es? ¿Tiene experiencia? No estoy de humor para ser niñera hoy, Manuel». «Tiene las horas de vuelo necesarias, Javier. Pero hay algo que debes saber. Es Elena. Elena Valdés». El apellido cayó entre nosotros como una piedra pesada. Valdés. No necesitaba preguntar más. Todos en la compañía sabían quiénes eran los Valdés. El tío de esa chica no era otro que el CEO de la aerolínea, el hombre que firmaba nuestros cheques, el hombre que decidía quién ascendía y quién se quedaba en tierra. Sentí una oleada de irritación subir por mi garganta. «¿La sobrina del jefe?», pregunté con un tono ácido. «¿Me estás diciendo que voy a volar con una niña rica que está aquí por enchufe? Manuel, esto es un vuelo comercial, no un club de campo. Es una orden directa de arriba, Javier. Quieren que vuele con el mejor, y el mejor eres tú. Manténla a la raya, enséñale un par de cosas y, por favor, no seas demasiado duro». Resoplé, ajustándome la gorra. «Seré profesional, como siempre. Pero si comete un solo error, la bajaré del avión yo mismo, sea sobrina del CEO o de la reina de España». Me di la vuelta y caminé hacia la sala de reuniones, convencido de que este sería el día más largo de mi carrera. Iba preparado para odiarla. Iba preparado para encontrarme a una niña mimada, arrogante e incompetente. Dios, qué equivocado estaba. Entré en la sala de briefing con paso firme.
proyectando esa autoridad que mantenía a todos a distancia. El resto de la tripulación de cabina ya estaba allí, charlando en voz baja. Pero el silencio se hizo absoluto cuando crucé la puerta, y entonces la vi. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia las pistas mojadas por la lluvia. Llevaba el uniforme de primer oficial, pero en ella no parecía un uniforme, parecía una declaración de guerra. Era más joven de lo que esperaba, quizás 25 o 26 años. Su cabello castaño estaba recogido en un moño impecable, ni un solo pelo fuera de lugar, pero había algo salvaje en su postura. Se giró al sentir mi presencia, y en ese instante, el mundo se inclinó. No era solo guapa, eso hubiera sido fácil de ignorar. He volado con azafatas y pilotos atractivas durante décadas y jamás he cruzado la línea. No, Elena tenía algo más. Tenía una mirada inteligente, desafiante, casi depredadora. Sus ojos color miel se clavaron en los míos sin una pizca de miedo, sin ese respeto reverencial que solían tener los novatos al conocerme. «Capitán Javier», dijo. Su voz era suave pero firme. No temblaba. Me acerqué a la mesa, dejando mi maletín con un golpe seco, marcando territorio. «Llegas temprano», dije, fríamente, sin devolverle el saludo inicial. «Soy estricto con la puntualidad, pero no me gusta la gente que intenta impresionar demasiado». Ella sonrió levemente, una sonrisa que apenas curvó la comisura de sus labios. «No intento impresionar a nadie, capitán. Simplemente me gusta revisar el plan de vuelo antes de que me lo expliquen. Me gusta ir un paso por delante». «Ya veremos», respondí, sacando los papeles. «Supongo que sabes que este no es un vuelo de placer. Madrid-Barcelona, el puente aéreo, mucho tráfico, tiempos ajustados, meteorología inestable en el noreste. Aquí no hay margen para errores de principiante». «He estudiado su historial, capitán», me interrumpió ella, con una audacia que me sorprendió. «Sé que usted es el mejor. También sé que le llaman el capitán de hielo. Dicen que nunca suda, que nunca se pone nervioso». Me detuve y la miré fijamente. Había un brillo de burla en sus ojos, o quizás era curiosidad. «Aquí no estamos para hablar de mi reputación, oficial Valdés. Estamos para trabajar. Y le advierto una cosa, en mi cabina el apellido no pilota el avión, lo pilotan las manos y la cabeza. Si piensa que por ser quien es va a tener un trato especial, se ha equivocado de capitán». Esperaba que se ofendiera. Esperaba que la niña rica saliera a defender su honor, pero Elena no se inmutó. Al contrario, su sonrisa se ensanchó un poco más, como si mi rudeza le divirtiera. Entré en la sala de briefing con paso firme, proyectando esa autoridad que mantenía a todos a distancia. El resto de la tripulación de cabina ya estaba allí, charlando en voz baja, pero el silencio se hizo absoluto cuando crucé la puerta. Y entonces la vi. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia las pistas mojadas por la lluvia. Llevaba el uniforme de primer oficial, pero en ella no parecía un uniforme, parecía una declaración de guerra. Era más joven de lo que esperaba, quizás 25 o 26 años. Su cabello castaño estaba recogido en un moño impecable, ni un solo pelo fuera de lugar, pero había algo salvaje en su postura. Se giró al sentir mi presencia, y en ese instante,
El mundo se inclinó. No era solo guapa. Eso hubiera sido fácil de ignorar. He volado con azafatas y pilotos atractivas durante décadas y jamás he cruzado la línea. No, Elena tenía algo más. Tenía una mirada inteligente, desafiante, casi depredadora. Sus ojos color miel se clavaron en los míos sin una pizca de miedo, sin ese respeto reverencial que solían tener los novatos al conocerme. «Capitán Javier», dijo. Su voz era suave, pero firme. No temblaba. Me acerqué a la mesa, dejando mi maletín con un golpe seco, marcando territorio. «Llegas temprano», dije, fríamente, sin devolverle el saludo inicial. Soy estricto con la puntualidad, pero no me gusta la gente que intenta impresionar demasiado. Ella sonrió levemente, una sonrisa que apenas curvó la comisura de sus labios. «No intento impresionar a nadie, capitán. Simplemente me gusta revisar el plan de vuelo antes de que me lo expliquen. Me gusta ir un paso por delante». «Ya veremos», respondí, sacando los papeles. «Supongo que sabes que este no es un vuelo de placer. Madrid-Barcelona. El puente aéreo. Mucho tráfico. Tiempos ajustados. Meteorología inestable en el noreste. Aquí no hay margen para errores de principiante. He estudiado su historial, capitán», me interrumpió ella, con una audacia que me sorprendió. «Sé que usted es el mejor. También sé que le llaman el capitán de hielo. Dicen que nunca suda, que nunca se pone nervioso». Me detuve y la miré fijamente. Había un brillo de burla en sus ojos. O, quizás, era curiosidad. «Aquí no estamos para hablar de mi reputación, oficial Valdés. Estamos para trabajar. Y le advierto una cosa. En mi cabina, el apellido no pilota el avión. Lo pilotan las manos y la cabeza. Si piensa que por ser quien es va a tener un trato especial, se ha equivocado de capitán». Esperaba que se ofendiera. Esperaba que la niña rica saliera a defender su honor. Pero Elena no se inmutó. Al contrario, su sonrisa se ensanchó un poco más, como si mi rudeza le divirtiera. El despegue fue impecable. A pesar de mi reticencia inicial, tuve que admitir que Elena tenía un tacto excelente con los controles. Elevó la nariz del avión con suavidad, cortando las nubes bajas de Madrid y llevándonos hacia el sol brillante de la estratosfera. Una vez estabilizados a nivel de crucero, conectamos el piloto automático. Este es el momento en que, normalmente, la tensión se disipa. El piloto y el copiloto suelen sacar una revista, beber café, hablar de fútbol o de política. Es un momento de camaradería masculina. Pero con Elena, el silencio no era de camaradería. Era un silencio cargado, eléctrico. Podía sentir su mirada periférica sobre mí. «¿Siempre es así de serio, Javier?», preguntó de repente, rompiendo el protocolo de usar rangos. «Métense. En la cabina soy el capitán. Y sí, la seguridad es un asunto serio». «Por favor», rió ella, quitándose los auriculares un momento y dejándolos sobre sus hombros. «El avión vuela solo ahora mismo. El cielo está despejado. Nadie nos escucha. Puede dejar de actuar un momento. Debe ser agotador». «¿Actuar?». La miré, ofendido. «Esto no es una actuación. Es disciplina. Algo que quizás en tu familia no valoran tanto como el poder, pero que a nosotros, los mortales, nos mantiene vivos». Pensé que la había herido. Pero ella se giró en su asiento, cruzando las piernas hacia mí tanto como el espacio lo permitía. La luz del sol entraba por la ventanilla lateral, iluminando su perfil, haciendo brillar los pequeños cabellos dorados en su cuello. «Juzgas muy rápido, Javier».
Crees que porque mi tío es el CEO, mi vida es fácil. Crees que soy una niña mimada jugando a los aviones. Su expresión se endureció. Mi padre murió en un accidente aéreo cuando yo tenía 10 años. No vuelo por capricho. Vuelo porque quiero entender por qué el cielo se lo llevó. Vuelo para dominar lo que lo mató. Me quedé helado. Esa confesión me golpeó como una turbulencia de aire claro. La arrogancia se desvaneció de su rostro, dejando ver una herida cruda. De repente, ya no era la sobrina del jefe. Era una mujer con una herida, igual que todos nosotros. Lo siento, murmuré. Y por primera vez en años lo dije sinceramente. No lo sabía. No tenías por qué saberlo, pero ahora lo sabes, así que deja de tratarme como a una enemiga. Se inclinó un poco hacia mí. Estábamos peligrosamente cerca. Podía ver las motas doradas en sus iris. Solo quiero aprender del mejor. ¿Y tú eres el mejor? ¿No? ¿O es solo una fachada? Soy el mejor, respondí, mi ego respondiendo automáticamente. Demuéstralo, susurró ella. En ese momento, una pequeña sacudida de turbulencia movió el avión. Nuestras manos chocaron accidentalmente sobre el pedestal central, cerca de las palancas de potencia. Su piel estaba fría. La mía ardía. No retiré la mano inmediatamente. Ella tampoco. Fueron 2 segundos. Solo 2 segundos de contacto piel con piel a 900 kilómetros por hora. Pero en esos 2 segundos, sentí una conexión que no había sentido con Sofía en 10 años. Sentí el vértigo. Sentí el abismo abriéndose bajo mis pies. Miré mi mano. Mi anillo de matrimonio brillaba, acusador bajo la luz del sol. Retiré la mano bruscamente como si me hubiera quemado. Atenta a los instrumentos, dije con voz áspera, volviendo a ponerme la máscara de hielo. Se reportan vientos fuertes en la aproximación a Barcelona. Vamos a tener trabajo. Elena me observó un segundo más, con una media sonrisa indescifrable, antes de volver a ponerse los auriculares. Recibido, capitán. Pero el daño ya había sido hecho. El aire en la cabina había cambiado. Ya no era solo oxígeno presurizado. Ahora estaba cargado de feromonas, de culpa y de un deseo prohibido que empezaba a echar raíces en mi pecho. Sabía que no debía mirarla. Sabía que tenía que pensar en Sofía, en mis votos, en mi carrera. Pero mis ojos, traidores, buscaban el reflejo de Elena en los cristales de los instrumentos. El aterrizaje en el Prat fue técnico y complicado. Vientos cruzados de 30 nudos. Tuve que pelear con los mandos, corregir la deriva, usar toda mi experiencia. Fue una danza violenta entre el hombre y la máquina. Y ella estuvo allí, a mi lado, anticipando cada uno de mis movimientos, asistiéndome con una sincronización perfecta. Éramos un solo cerebro, 4 manos. Cuando finalmente tocamos tierra y frenamos en la pista, sentí una euforia que iba más allá de la satisfacción profesional. Me giré hacia ella. Estaba respirando agitadamente, con las mejillas sonrosadas por la adrenalina. «Buen aterrizaje, capitán», dijo, con los ojos brillando de admiración genuina. «Buen trabajo en la asistencia, Valdés», concedí. Salimos del avión juntos. La tripulación se dirigía al hotel, ya que haríamos noche en Barcelona antes de volver a Madrid al día siguiente. Mientras caminábamos por la terminal, arrastrando nuestras maletas, noté cómo los otros pilotos la miraban y sentí algo absurdo, algo primitivo, celos. «¿Te vienes a cenar con el grupo?», preguntó el sobrecargo, invitándonos a todos. Iba a decir que no. Mi rutina en las pernoctas era simple: servicio de habitación,
videollamada a Sofía y dormir. Alejarme de las tentaciones. Yo voy, dijo Elena rápidamente, mirándome de reojo. ¿Y tú, Javier? ¿O el capitán de hielo se derrite si sale de su habitación? Era un reto, lo sabía. Estaba jugando conmigo. Sabía que si iba, estaría jugando con fuego, pero la adrenalina del vuelo aún corría en mis venas. La imagen de sus manos sobre los controles seguía grabada en mi mente. Pensé en la videollamada con Sofía. Hola, cariño, ¿qué tal el día? Bien. ¿Y tú? Bien. Hasta mañana. La misma conversación de siempre. Gris, predecible, segura. Miré a Elena. Era el caos. Era el peligro. Era el color en un mundo en blanco y negro. Iré, dije, y mi propia voz me sonó extraña, como si perteneciera a otro hombre. Elena sonrió. No fue una sonrisa triunfal, sino una sonrisa de complicidad, como si acabáramos de firmar un pacto secreto sin palabras. Mientras subíamos al autobús que nos llevaría al hotel, saqué mi teléfono. Tenía un mensaje de Sofía. Te echo de menos, llámame cuando llegues. Sentí una punzada de culpa, aguda y dolorosa, pero no la llamé. Guardé el teléfono en el bolsillo, apagué la pantalla y miré por la ventana hacia las luces de Barcelona. Me estaba metiendo en la boca del lobo. Y lo peor de todo, lo más aterrador de todo, es que no quería salir. Esa noche el capitán de hielo empezaría a derretirse y el agua resultante amenazaba a ahogarnos a todos. Barcelona de noche es una trampa. Es una ciudad diseñada para seducir, con sus calles estrechas del barrio gótico oliendo a sal, a historia y a promesas rotas. Si Madrid es la esposa formal y estricta, Barcelona es la amante caótica. Y yo, esa noche, estaba caminando directo hacia sus brazos. Cenamos en un restaurante ruidoso cerca de las Ramblas. Tapas, risas, humo de cigarrillos en la terraza. El vino tinto fluía como si fuera agua bendita. Y por primera vez en años, dejé que mi copa se llenara una y otra vez. Normalmente, yo era el hombre que pedía agua con gas, el hombre que miraba el reloj cada 10 minutos, pero esa noche, el reloj se había detenido. Elena estaba sentada frente a mí. Se había soltado el pelo. Aquella melena castaña caía ahora sobre sus hombros en ondas suaves, cambiando por completo su apariencia. Ya no era la primer oficial Valdés, era Elena. Reía con los chistes malos del ingeniero de vuelo, pero sus ojos no se apartaban de mí. Eran dos faros en medio de la tormenta, guiándome hacia las rocas. «Nunca te había visto sin corbata, capitán», dijo ella de repente, su voz cortando el ruido de la mesa. Me toqué el cuello de la camisa desabrochada. Me sentía expuesto, desnudo. Es una cena informal. Las reglas se quedan en el avión. ¿Todas las reglas?, preguntó, arqueando una ceja mientras jugueteaba con el tallo de su copa de vino. Sentí una patada bajo la mesa. Su pie, descalzo quizá, o con una media fina, había rozado mi espinilla. Me atraganté con el vino. Miré alrededor. Pánico puro. Nadie se había dado cuenta. Mis compañeros seguían riendo, ajenos al drama tectónico que estaba ocurriendo bajo el mantel. «Cuidado, Elena», susurré, inclinándome hacia adelante. Mi voz era una advertencia, pero carecía de fuerza. ¿Miedo a las turbulencias, Javier?, susurró ella de vuelta. Su tono era desafiante, casi cruel. Pensé que eras el piloto que controlaba todo. Tengo esposa, tengo una vida. Solté la frase como un escudo.
La mención de Sofía debería haber sido suficiente para detener esto. Debería haber sido un muro de hormigón. Elena dejó de sonreír. Su expresión se volvió seria, analítica. Tienes una esposa, sí, pero no tienes vida, Javier. Te he visto hoy. Eres un robot programado para ser perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste algo real? ¿Miedo? ¿Pasión? ¿Peligro? La pregunta me golpeó en el pecho. ¿Cuándo? No lo recordaba. Mi vida con Sofía era cómoda, segura, tibia. No había picos, no había valles, solo una línea recta interminable. No confundas la estabilidad con la falta de vida, dije a la defensiva. No confundo nada. Veo a un hombre que se está ahogando en su propia perfección y que ni siquiera se da cuenta de que necesita aire. Se inclinó más, sus labios peligrosamente cerca de mi oído. Yo puedo ser tu aire, Javier, o tu fuego. Tú eliges. Se levantó de la mesa abruptamente. Voy a salir a fumar. ¿Me acompañas? No fumo. Lo dejé hace 15 años. Es malo para la salud, malo para las revisiones médicas de la aerolínea. Pero antes de que mi cerebro pudiera procesar la negativa, mis piernas ya se estaban moviendo. Me levanté. Ahora vuelvo, dije al grupo. Nadie me prestó atención. Salí a la calle húmeda de Barcelona tras ella. El aire fresco me golpeó la cara, pero no sirvió para enfriar el calor que me consumía por dentro. Estaba apoyada contra la pared de piedra vieja, bajo la luz amarillenta de una farola. No estaba fumando, simplemente me estaba esperando. Sabía que vendrías, dijo suavemente. Me detuve a 2 metros de ella, manteniendo la distancia de seguridad. ¿Qué estás haciendo, Elena? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién soy yo? Tu tío es el dueño de la maldita compañía. Si cualquier cosa pasa, mi carrera se acaba, mi vida se acaba. Ella dio un paso hacia mí. El sonido de sus tacones resonó en el callejón vacío. Olvida a mi tío, olvida la compañía, mírame a mí. Dio otro paso. Ya estaba dentro de mi espacio personal. Podía oler el vino en su aliento, mezclado con ese perfume cítrico que me estaba volviendo loco. ¿Tienes miedo de perder tu trabajo, Javier? ¿O tienes miedo de admitir que me deseas tanto como yo a ti? No te deseo. Fue la mentira más patética de mi vida. Elena soltó una carcajada suave y amarga. Eres un mentiroso terrible para ser un hombre tan honesto. Te vi en la cabina. Sentí cómo temblabas cuando nos tocamos. Levantó la mano y con una lentitud tortuosa colocó la palma sobre mi pecho, justo encima de mi corazón. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me rompieran las costillas. ¿Lo sientes?, susurró. Eso no es el corazón de un hombre muerto. Eso es el corazón de un hombre que quiere despertar. Agarré su muñeca para apartar su mano, pero no la solté. Me quedé ahí, sujetándola, atrapado en el limbo entre el deber y el deseo. Sus dedos eran suaves, su piel caliente. Javier, dijo mi nombre como si fuera una plegaria. Solo esta noche. Nadie tiene que saberlo. Madrid está a 600 kilómetros. Sofía no está aquí. El CEO no está aquí. Solo tú y yo. Y el vacío que ambos llevamos dentro. Cerré los ojos. Pensé en Sofía. Intenté invocar su rostro, pero solo veía oscuridad. Pensé en mis 20 años de servicio inmaculado. Y de repente, esos 20 años me parecieron una prisión, una jaula de oro donde me había encerrado voluntariamente. Abrí los ojos. Elena seguía ahí, esperando mi veredicto. Vamos al hotel. Mi voz sonó roca, irreconocible. Ella no sonrió victoriosa.
Simplemente asintió y entrelazó sus dedos con los míos y tiró de mí hacia la avenida para parar un taxi. En ese momento, crucé la línea. Ya no era el capitán Javier, era un traidor. Y Dios me perdone, me sentía más vivo que nunca. El trayecto en taxi fue un suplicio silencioso. No hablamos. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y yo me quedé rígido, mirando las luces de la ciudad pasar borrosas por la ventanilla. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Otra vez. Sofía. Probablemente llamando para darme las buenas noches. No contesté. Dejé que vibrara hasta que se detuvo. Cada vibración era un clavo más en el ataúd de mi conciencia, pero no podía parar. Era como si el avión hubiera entrado en una barrena irrecuperable y yo hubiera decidido soltar los mandos y disfrutar de la caída. Llegamos al hotel. Era un edificio moderno, de cristal y acero. El vestíbulo estaba desierto. Recogimos nuestras llaves en recepción. Habitaciones separadas. Piso 7. Subimos al elevador. Las puertas se cerraron, aislándonos del mundo. El silencio metálico del elevador era ensordecedor. Miré el reflejo en las puertas cromadas, un hombre maduro con la camisa desabrochada y una mujer joven que lo miraba con hambre. Parecíamos una pareja culpable. El elevador hizo ding en el 7º piso. Salimos al pasillo largo y enmoquetado. «Mi habitación es la 704», dijo ella, deteniéndose frente a su puerta. La mía era la 710, al final del pasillo. Debería haber seguido caminando. Debería haber dicho, «Buenas noches, oficial Valdés», y haberme encerrado en mi cuarto a llorar mi vergüenza. Pero mis pies estaban clavados en la moqueta. Elena deslizó la tarjeta magnética. La luz verde parpadeó. Abrió la puerta y se giró hacia mí, apoyándose en el marco. ¿Vas a entrar, Javier? ¿O vas a volver a tu vida fría y perfecta? La miré. Vi la promesa de caos en sus ojos. Vi todo lo que me había negado a mí mismo durante años. Si entro ahí, empecé a decir, con la voz temblorosa, no habrá vuelta atrás. Mañana no podré mirarte a la cara como si nada hubiera pasado. No quiero que me mires como si nada hubiera pasado. Quiero que me mires sabiendo exactamente lo que pasó. Dio un paso atrás, dejándome espacio para entrar. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la ciudad que entraba por la ventana. Di un paso al frente, crucé el umbral. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave y definitivo. El sonido de mi sentencia. En el momento en que la puerta se cerró, la tensión acumulada durante todo el día estalló. No hubo palabras dulces. No hubo preámbulos románticos. Elena se lanzó sobre mí, y yo la recibí con una desesperación que me asustó. La besé con rabia, con hambre, con culpa. Sus labios sabían a vino y a peligro. Mis manos, esas manos entrenadas para manejar maquinaria delicada de millones de dólares, ahora recorrían su cuerpo con urgencia, buscando piel bajo la tela del uniforme. Ella me empujó contra la pared de la entrada, sus manos enredándose en mi cabello, tirando de mí hacia abajo. «Javier, Javier», gemía mi nombre contra mi boca. Cada vez que decía mi nombre, sentía que estaba borrando una parte de mi identidad anterior. El marido fiel desaparecía. El capitán disciplinado se desvanecía. Solo quedaba el hombre, el animal.
Caímos sobre la cama en un lío de sábanas y ropa. Todo era frenético. La oscuridad de la habitación era mi cómplice. Por un momento, olvidé quién era ella. Olvidé que era la sobrina del jefe. Olvidé que tenía la edad suficiente para... No quería pensar en eso. Solo existía el tacto de su piel, el sonido de su respiración entrecortada y la sensación abrumadora de estar cometiendo el error más dulce de mi vida. Pero incluso en el clímax de la pasión, la culpa estaba ahí, agazapada en la esquina de mi mente como un espectro. Veía la cara de Sofía en los destellos de luz que entraban por la ventana. Escuchaba su voz en el zumbido del aire acondicionado. Cuando terminamos, quedamos tendidos en la cama, enredados, sudorosos, respirando con dificultad. El silencio volvió a la habitación, pero ahora era un silencio pesado, cargado de consecuencias. Elena apoyó la cabeza en mi pecho, trazando círculos con su dedo sobre mi piel. ¿En qué piensas?, preguntó, su voz ahora suave, casi infantil. Miré al techo. Sentí un vacío inmenso abrirse en mi estómago. Pienso que acabo de destruir mi vida, susurré. Elena se incorporó, apoyándose en un codo para mirarme. Su expresión se endureció ligeramente. No seas dramático. Solo hemos tenido sexo. La gente lo hace todo el tiempo. Yo no, respondí, sentándome en el borde de la cama y buscando mis pantalones con desesperación. Yo no hago esto. Yo no soy este tipo de hombre. Pues ahora lo eres, dijo ella fríamente. Bienvenido a la realidad, capitán. No eres un santo. Me vestí rápido, con movimientos torpes. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba aire. Necesitaba alejarme de ella antes de que la realidad terminara de aplastarme. Esto fue un error, dije, abrochándome la camisa con manos temblorosas. Un error terrible. No volverá a pasar. Mañana, en el vuelo de vuelta, seremos profesionales. Tú serás la primera oficial y yo seré el capitán. Y esto nunca ocurrió. Elena se quedó en la cama, desnuda, mirándome con una mezcla de lástima y burla. Puedes decir lo que quieras, Javier. Puedes intentar esconderte detrás de tus galones y tu uniforme. Pero ya es tarde. Ya me has dejado entrar. Y te advierto una cosa. Su voz bajó, volviéndose oscura. A los Valdés no se nos usa y se nos tira. Si crees que esto se acaba aquí, estás muy equivocado. Me helé con la mano en el pomo de la puerta. ¿Me estás amenazando? Te estoy avisando. Acabas de empezar un juego que no sabes jugar. Salí de la habitación sin mirar atrás. El pasillo estaba vacío, pero sentí como si 1000 ojos me observaran. Caminé hacia mi habitación, la 710. Entré y me encerré. Me fui directo al baño y me lavé la cara con agua helada, frotándome la piel hasta que me dolió, intentando borrar el olor de Elena, el tacto de Elena. Me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía los mismos ojos, las mismas canas, las mismas arrugas. Pero era un extraño. Mi teléfono, dejado sobre la mesita de noche, se iluminó de nuevo. Un mensaje de texto. No era de Sofía, era de un número desconocido. Lo abrí con el corazón en la garganta. Era una foto tomada desde la cama de la habitación 704. Se me veía a mí de espaldas poniéndome la camisa. Debajo de la foto, un solo texto. Buenas noches, capitán. Dulces sueños. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la moqueta. Me dejé caer sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, temblando. El vuelo de regreso a Madrid mañana no iba a ser un viaje de rutina. Iba a ser un infierno a 30.000 pies y yo estaba pilotando directo hacia el desastre. El amanecer en Barcelona fue gris, un reflejo exacto de mi alma.
No dormí. Pasé las horas mirando esa maldita foto en mi teléfono, iluminando la habitación oscura con el brillo azul de la pantalla. Yo, de espaldas, vulnerable, culpable. Esa imagen no era solo una prueba de infidelidad, era una correa, y Elena sostenía el otro extremo. A las 7 a.m. mi alarma sonó como un disparo. Me levanté. Me dolía la cabeza, una presión sorda detrás de los ojos. Me duché con agua hirviendo, frotándome la piel hasta dejarla roja, intentando quitarme la sensación de sus manos, de su perfume cítrico que parecía haberse incrustado en mis poros. Pero la culpa no es soluble en agua. Me vestí. El uniforme, que siempre había sido mi armadura, ahora se sentía como un disfraz. Me miré al espejo. Las ojeras eran profundas. Mis ojos tenían el brillo febril de un animal acorralado. «Actúa normal», le dije a mi reflejo. «Eres el capitán Javier. Nadie sabe nada». Bajé al vestíbulo del hotel. El resto de la tripulación ya estaba allí, tomando café y revisando sus teléfonos. Y allí estaba ella, Elena. Estaba radiante, impecable. Su uniforme no tenía ni una arruga, su maquillaje era perfecto. Al verme salir del ascensor, se giró. Esperaba ver una mirada de complicidad o quizás de vergüenza compartida. Pero no. Me sonrió. Una sonrisa brillante, fresca, como si no hubiera pasado nada. O peor aún, como si lo que pasó fuera un trofeo que ella exhibía en silencio. «Buenos días, capitán», dijo con una voz clara y profesional. El resto de la tripulación me saludó. «Buenos días, jefe. ¿Mala noche? Tienes mala cara», comentó el ingeniero de vuelo. Sentí un nudo en la garganta. «El colchón era duro», mentí. Otra mentira más a la pila. «Yo dormí de maravilla», intervino Elena, clavando sus ojos miel en los míos. Había una burla sutil en su tono, imperceptible para los demás pero ensordecedora para mí. «Barcelona tiene algo que me relaja». Tragué saliva. Tenía ganas de vomitar. «Vámonos», ordené bruscamente, caminando hacia la salida sin esperar a nadie. «El avión no espera». Subimos al autobús. Me senté en la primera fila, solo. Ella se sentó atrás, con las azafatas. Podía oír su risa. Una risa ligera, despreocupada. Cada vez que reía yo me tensaba, esperando que soltara el secreto, que dijera, ¿adivinan con quién me acosté anoche? Pero no lo hizo. Ella disfrutaba del juego. El gato no mata al ratón de inmediato. Primero juega con él. El vuelo de regreso. IB 1740. Destino Madrid. Debería haber sido rutina, pero en cuanto cerramos la puerta blindada de la cabina, el aire se volvió irrespirable. Era un espacio de 2 metros cuadrados, lleno de interruptores, pantallas y silencio. Normalmente yo amaba ese aislamiento. Ahora me sentía encerrado en una celda con mi verdugo. «Lista para el checklist, capitán», dijo ella, sentándose a mi derecha. Su profesionalidad era aterradora. Recitaba los procedimientos con exactitud milimétrica. Flaps, fuel, hydraulic pressure. Si no fuera por la foto en mi teléfono, habría pensado que lo de anoche fue una alucinación. Despegamos. Dejamos atrás el mar Mediterráneo y pusimos rumbo al centro de la península. Cuando alcanzamos la altitud de crucero y se apagó la señal de cinturones, el silencio se rompió. «Estás tenso, Javier», dijo ella, sin mirarme, ajustando el radar meteorológico. «Tus manos están sudando sobre los mandos». Me sequé las palmas en el pantalón, furioso. «Estoy concentrado. Hay tráfico aéreo denso». «No me mientas», susurró. Se quitó los auriculares y se giró hacia mí. Su rostro cambió. La máscara profesional cayó y vi a la mujer de la habitación 704. «¿Estás pensando en la foto?» Me quedé helado. Miré a la cámara de seguridad de la cabina. «Cállate». Sí sé.
Estamos grabando. La caja negra, el CVR, Cockpit Voice Recorder. Todo queda registrado. ¿Estás loca? Ella rió suavemente. El CVR solo graba los últimos 120 minutos, Javier, y nadie lo escucha a menos que nos estrellemos. ¿Planeas estrellarnos? Bórrala, dije, mirando al frente, intentando mantener el avión nivelado aunque el piloto automático hacía el trabajo. Mi corazón iba a 1000. Borra la maldita foto, Elena. ¿Por qué? Es un bonito recuerdo. Se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio sobre la consola central. Además, es mi seguro. ¿De qué? De que no me vas a ignorar, de que no vas a tratarme como a una becaria más, de que... Hizo una pausa y su voz se volvió fría como el acero. De que vas a ayudarme a llegar a donde quiero. La miré horrorizado. ¿De qué estás hablando? Quiero ser comandante, Javier. No en 10 años. Pronto. Mi tío puede abrir puertas, pero necesito evaluaciones perfectas. Necesito horas en rutas internacionales. Necesito que tú, el piloto más respetado de la compañía, seas mi mentor y mi valedor. ¿Me estás chantajeando?, pregunté incrédulo. Lo llamo networking acelerado, respondió volviéndose a poner los auriculares. Si me ayudas, la foto se queda en mi galería privada. Si te pones difícil, o si intentas alejarme, bueno, Sofía tiene Facebook, ¿verdad? Sería una pena que viera cómo se divierte su marido en las pernoctas. Sentí una oleada de odio puro. Quería gritar, quería echarla de mi cabina, pero no podía hacer nada. Tenía mi vida en sus manos. «Eres un monstruo», murmuré. Ella sonrió mirando el horizonte azul. «Soy una Valdés. Conseguimos lo que queremos. Y anoche te quería a ti. Ahora quiero tu influencia. Es un intercambio justo». El resto del vuelo fue una tortura psicológica. Ella actuaba con normalidad. Incluso bromeaba con los controladores aéreos por la radio. Yo, en cambio, sentía que me asfixiaba. Cada minuto que pasaba acercándonos a Madrid era un minuto más cerca de mi realidad rota. Aterrizamos en Barajas. Fue un aterrizaje duro. Golpeé la pista con más fuerza de la necesaria. «Un poco brusco, capitán», comentó ella sarcásticamente mientras frenábamos. «¿Nervioso por llegar a casa?». No respondí. Aparcamos en la terminal. Apagué los motores. Cuando se apagaron las luces de los cinturones y abrimos la puerta de la cabina, me levanté de un salto. Necesitaba huir. Recogí mi maletín. Elena se tomó su tiempo, guardando sus cosas con calma. «Hasta la próxima, Javier», dijo, enfatizando mi nombre de pila delante de la sobrecargo que entraba a despedirse. «Adiós, Valdés», dije secamente. Salí del avión casi corriendo. Crucé la terminal como un fantasma. No miré a nadie. Me subí a mi coche en el parking de empleados y me encerré. Mis manos temblaban sobre el volante. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. «Se acabó», me dije. «No volverá a pasar. Mantendré las distancias. Ella no enviará la foto. No se atreverá. Perdería demasiado». Intenté convencerme de eso mientras conducía por la autopista M40 hacia mi casa en Las Rosas. Pero en el fondo sabía que era mentira. Había dejado entrar al diablo, y el diablo no se va solo porque se lo pidas amablemente. Mi casa era un chalet adosado con jardín, bonito, ordenado, seguro. Al verla, sentí una punzada de dolor tan aguda que tuve que parar el coche un momento antes de entrar en el garaje. Esa casa era el símbolo de todo lo que había construido. Y ahora los cimientos estaban podridos.
Entré por la puerta de la cocina. Olía a estofado, un olor casero, reconfortante, que en ese momento me revolvió el estómago. ¿Javier? La voz de Sofía llegó desde el salón. Apareció en el marco de la puerta. Llevaba ropa cómoda, el pelo suelto. Me sonrió con esa dulzura que yo no merecía. «Llegas temprano, ¿qué tal el vuelo?». Se acercó para besarme. Me tensé. Sentí que si me tocaba, sus manos se mancharían de mi suciedad. Me dejé besar, pero fue un beso breve, seco. «Bien», dije, esquivando su mirada. «Mucho viento en Barcelona, agotador». «Pobrecito», me acarició la mejilla. «Tienes mala cara, estás pálido». «He dormido mal en el hotel. Creo que voy a darme una ducha antes de comer. Necesito quitarme el olor a avión». «Claro, ve, yo termino de poner la mesa». Subí las escaleras como un condenado subiendo al patíbulo. Entré en nuestro baño. Me desnudé y metía ropa del uniforme en el cesto de la ropa sucia, al fondo, como si quisiera enterrarla. Me metí bajo la ducha. Dejé que el agua me golpeara la cara. Lloré. Lloré en silencio, mezclando mis lágrimas con el agua, para que nadie pudiera oírme. Era un llanto de rabia, de miedo y de vergüenza. ¿Cómo había sido tan estúpido? ¿Cómo había tirado 20 años por la borda por una noche de locura? Salí de la ducha, me puse ropa limpia y bajé a comer. La cena fue un teatro. Sofía hablaba de su día, de sus amigas, del jardín. Yo asentía, sonreía mecánicamente, cortaba la carne en trozos pequeños que me costaba tragar. «Por cierto», dijo Sofía de repente, «vi en las noticias que la sobrina de Valdés ha empezado a volar. ¿No está en tu flota?». Casi se me cae el tenedor. El corazón me dio un vuelco. Sí, creo que sí. Hay muchos pilotos nuevos, no me fijo en todos». «Por cierto», dijo Sofía de repente, «vi en las noticias que la sobrina de Valdés ha empezado a volar. ¿No está en tu flota?». Casi se me cae el tenedor. El corazón me dio un vuelco. Sí, creo que sí. Hay muchos pilotos nuevos, no me fijo en todos. Dicen que es muy guapa y muy lista. Debe ser difícil para ella con ese apellido. Todo el mundo pensará que está ahí por enchufe». «Sí, supongo», murmuré, bebiendo agua compulsivamente. «Espero que sea buena profesional. No me gustaría que volaras con alguien incompetente». «Es competente», dije. La palabra me supo a ceniza. De repente, mi teléfono, que estaba sobre la mesa boca abajo, vibró. «Sst». Me quedé paralizado. Sofía miró el teléfono. ¿Quién será a estas horas? ¿Operaciones? Alargué la mano lentamente. Sentía que el teléfono quemaba. Lo giré. No era operaciones. Era un mensaje de WhatsApp. El nombre en la pantalla no estaba guardado. Solo era un número. Pero la foto de perfil era un cielo azul visto desde una cabina. El mensaje apareció en la previsualización. «Se me olvidó algo en tu maletín. Revísalo cuando puedas. Un beso». Sentí que la sangre se me drenaba de la cara. «¿Javier?», preguntó Sofía, preocupada. «¿Pasa algo? Estás blanco». Bloqueé el teléfono y lo metí en mi bolsillo. Nada, spam, publicidad, ya sabes cómo son. Me levanté de la mesa. Mis piernas apenas me sostenían. Voy a buscar el maletín. Creo que me dejé los partes de vuelo sin firmar. Ahora vuelvo. Fui al recibidor, donde había dejado mi maletín de cuero. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la cremallera. Revisé el interior. Papeles, iPad, gafas de sol. Y entonces lo vi. Entre las páginas de mi manual de operaciones había algo que no debía estar allí.
unas bragas de encaje negro y una nota de papel escrita con una caligrafía elegante. Para que no me olvides en casa. Nos vemos el viernes en la ruta a Nueva York. Pide el cambio si no lo tienes asignado. Tu copiloto favorita. Cerré el maletín de golpe, como si contuviera una bomba. Mi respiración era irregular. Nueva York, un vuelo de 8 horas, con pernocta de 2 días. Ella no solo quería mi influencia, ella quería invadir mi vida por completo. Estaba jugando conmigo dentro de mi propia casa. Miré hacia el salón, donde Sofía tarareaba una canción mientras recogía la mesa. Estaba atrapado. Si hablaba, lo perdía todo. Si callaba, era su esclavo. Guardé la prenda íntima en el fondo de mi bolsillo, sintiendo su tacto sedoso como si fuera alambre de espino. Volví al salón con una sonrisa falsa pintada en la cara y el infierno ardiendo por dentro. Todo en orden, dije, pero nada estaba en orden. La turbulencia acababa de empezar y esta vez no había manual de emergencia que pudiera salvarme. Esa noche, mi casa se convirtió en un campo de minas. Cada paso que daba sentía que algo iba a estallar. Con la prenda de encaje negro ardiendo en mi bolsillo, me excusé diciendo que iba a sacar la basura. Caminé hacia el garaje, ese lugar oscuro que olía a gasolina y herramientas frías, mi pequeño taller donde solía arreglar cosas. ¡Qué ironía! Ahora estaba allí para esconder la única cosa que no podía arreglar. Busqué un lugar. No podía tirarla al contenedor. Sofía es meticulosa con el reciclaje. No podía dejarla en el coche. Finalmente aparté una caja de viejos manuales de aviación en la estantería más alta. Abrí una lata de pintura seca y metí la prenda dentro. La tapé. Mis manos olían a óxido y polvo. Me sentí sucio. Me sentí como un criminal ocultando el arma homicida. Volví a entrar. Sofía estaba en el sofá viendo una serie. Me senté a su lado. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. «Estás muy callado hoy, cariño», murmuró entrelazando sus dedos con los míos. Miré nuestras manos unidas. Su piel era suave, honesta. La mía estaba manchada por la mentira. Solo cansancio, Sofía. El cambio de presión, ya sabes. Deberías descansar. Tienes unos días libres ahora, ¿verdad? Podemos ir a la sierra el fin de semana. El pánico me recorrió la espalda. El fin de semana. El vuelo a Nueva York era el viernes. Elena lo había exigido. Si no iba, la foto saldría a la luz. Si no iba, mi vida explotaba. Sobre eso empecé. Y noté cómo mi voz se endurecía, adoptando ese tono profesional que usaba para dar malas noticias a los pasajeros. Me han llamado de programación. Hay una baja de última hora en la flota de largo radio. Necesitan que cubra una ruta a Nueva York. Sofía se separó de mí, frunciendo el ceño. ¿Nueva York? Pero Javier, acabas de llegar y es tu fin de semana libre. Llevamos semanas planeando la escapada. Lo sé. Me levanté fingiendo indignación. Se lo he dicho, pero el jefe de flota insistió. Es un favor personal. Y sabes que están recortando personal. No me conviene decir que no ahora mismo. Era mentira. Era una mentira sucia y cobarde. Nadie me había llamado. Yo era el capitán Javier. Tenía antigüedad suficiente para mandar a la mierda a programación si quisiera. Pero estaba usando mi carrera, esa carrera que tanto respetaba, como excusa para mi traición. Sofía suspiró resignada. Ella era la esposa perfecta de un piloto. Sabía que el avión siempre era la amante principal. Está bien. Si tienes que ir, tienes que ir. Pero prométeme que cuando vuelvas nos tomaremos unos días de verdad. Te lo prometo. Y al decirlo sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí.
Le estaba prometiendo un futuro a una mujer a la que estaba traicionando en el presente. Esa noche, en la cama, me giré dándole la espalda. No podía mirarla dormir. Cerré los ojos y solo veía el cielo negro sobre el Atlántico esperándome. A la mañana siguiente tuve que hacer la llamada real. Me encerré en el coche, aparcado a 2 calles de mi casa para que Sofía no pudiera oír nada. Marqué el número de Manuel, el jefe de programación. «Javier», su voz sonó sorprendida. «¿Qué pasa? ¿Problemas con el vuelo de ayer?» «No, Manuel, todo bien. Escucha, necesito un favor». «Dime». «Quiero el IBE 6251 a JFK de este viernes». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿El de Nueva York?» «Javier, ese vuelo lo tiene asignado Martínez. Tú estás libre. ¿Te has vuelto loco? ¿Quieres volar en tu fin de semana?» El viernes llegó con una niebla espesa cubriendo Madrid. Me despedí de Sofía en la puerta. «Llámame cuando llegues al hotel», me dijo, arreglándome el nudo de la corbata. «Lo haré. Cuídate». No la besé. No pude. Me subí al taxi y me fui, sintiendo que dejaba atrás la última pizca de decencia que me quedaba. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas era un monstruo de cristal y acero. Caminé hacia la terminal T4 Satélite, la zona de los vuelos internacionales. El ambiente aquí era diferente, más serio, más pesado. Aquí se jugaban las ligas mayores, vuelos de 10, 12 horas, máquinas enormes cargadas con cientos de toneladas de combustible. Llegué a la sala de firmas. Había mucha gente, tripulaciones que iban a Buenos Aires, a Tokio, a Miami. Saludé a algunos colegas con un movimiento de cabeza, manteniendo mi máscara de capitán de hielo. Busqué mi casillero, saqué la documentación del vuelo. Ruta, Madrid, JFK. Avión, Airbus A350-900. Comandante, Javier S. Primer oficial, Elena Valdés. Segundo oficial, refuerzo, Carlos R. Maldición. Había un tercer piloto, Carlos, un chico joven, muy técnico, muy observador. Eso complicaba las cosas. En los vuelos largos siempre llevamos un piloto extra para hacer turnos de descanso. Significa que nunca estaríamos solos del todo en la cabina, salvo cuando Carlos se fuera a dormir a la litera de descanso. «Buenos días, capitán». Esa voz. Me giré lentamente. Elena estaba allí. Llevaba el uniforme de invierno, con una gabardina azul marino sobre el traje. Estaba espectacular. Tenía esa aura de poder que solo tienen los que saben que han ganado. «Valdés», dije seco. «Veo que programación necesitaba urgentemente un cambio», dijo ella con una sonrisa irónica, acercándose lo suficiente para que solo yo la oyera. «No juegues conmigo aquí, Elena», susurré, mirando alrededor paranoico. «Hay cámaras, hay gente. Relájate, Javier. Vamos a Nueva York, la ciudad que nunca duerme». Me guiñó el ojo. «Va a ser un vuelo interesante». En ese momento llegó Carlos, el tercer piloto. «Capitán, Elena, qué bueno volar con ustedes. Vaya equipo de lujo, ¿no?» «Sí, Carlos», dijo Elena, mirándome fijamente. «Un equipo de lujo». Nos dirigimos al avión. El A350 nos esperaba en la puerta de embarque, enorme, majestuoso, con sus alas curvadas hacia arriba como las garras de un halcón. Entrar en ese avión se sintió como entrar en una prisión de alta tecnología. Una vez que esas puertas se cerraran, no habría escapatoria. Estábamos a punto de cruzar el Atlántico y yo sentía que me iba a ahogar mucho antes de llegar al agua. El briefing fue tenso, al menos para mí.
Discutimos la ruta, la meteorología, fuerte corriente en chorro sobre el Atlántico Norte, la carga de combustible. Elena estaba brillante, como siempre. Aportaba datos, corregía cálculos. Carlos la miraba con admiración profesional. Yo la miraba con terror. Subimos al avión. Mientras los pasajeros embarcaban, 300 almas que confiaban sus vidas en mí, yo preparaba la cabina. Mis manos volaban sobre los interruptores. Battery on, APU start, nav lights. Era mi ritual, mi zona de confort. Pero Elena estaba sentada a mi derecha, tarareando una canción suavemente. ¿Te gusta Nueva York en esta época?, preguntó de repente, mientras introducía los datos en el ordenador de a bordo, FMS. No vamos de turismo, Valdés, vamos a trabajar. Ay, Javier, siempre tan serio. Se giró hacia mí. Carlos estaba afuera haciendo la inspección exterior. Estábamos solos un momento. Tengo reservada una suite en el hotel de la tripulación, piso 40, vistas a Manhattan. Es mucho más grande que la habitación de Barcelona. Apreté la mandíbula. Voy a quedarme en mi habitación, solo. Voy a pedir servicio de habitaciones y voy a dormir. Ella rió, una risa que sonó como cristales rotos. Puedes intentarlo, pero sabes que no lo harás. Sabes que vendrás, porque ahora ya sabes a qué sabe la manzana y tienes hambre. Me acerqué a ella, furioso, invadiendo su espacio. Esto se acaba aquí, Elena. No voy a ser tu juguete. Tengo una reputación. Tengo poder en esta compañía. Su expresión cambió. Sus ojos se oscurecieron. Dejó de ser la amante seductora y se convirtió en la depredadora. Tú tienes galones, Javier. Mi familia tiene el avión. No confundas la jerarquía con el poder real. Si yo digo que saltas, tú preguntas ¿desde qué altura? Porque si no saltas, Sofía recibe un correo y el Comité de Ética recibe un informe sobre acoso sexual de un capitán hacia una subordinada. ¿A quién crees que creerán? Me quedé paralizado. Acoso. Iba a darle la vuelta. Iba a decir que yo la forcé. Eso es mentira, balbuceé. La verdad es lo que se puede probar. Y yo tengo una foto tuya semidesnudo en mi habitación. Tú no tienes nada. En ese momento, la puerta de la cabina se abrió y entró Carlos, trayendo una ráfaga de aire frío y olor a queroseno. Inspección exterior completada, capitán. Todo en orden. Ruedas, frenos, superficies. Estamos listos para irnos. Me separé de Elena bruscamente. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Bien, gracias, Carlos. Mi voz sonaba estrangulada. Pide autorización para la puesta en marcha. Recibido. Elena volvió a sus instrumentos, con una sonrisa de satisfacción dibujada en los labios. Torre de Madrid, aquí Iberia 6251, listos para retroceso y puesta en marcha. Su voz por la radio era dulce, profesional, perfecta, la voz de un ángel. Pero yo sabía la verdad. Estaba encerrado en una lata de aluminio a 12.000 metros de altura con el demonio, y el viaje acababa de empezar. Despegamos hacia el oeste, persiguiendo al sol, pero yo sentía que me dirigía hacia la oscuridad absoluta. El Atlántico Norte de noche es el lugar más solitario del mundo. Debajo de nosotros solo hay agua negra y fría. Arriba, estrellas indiferentes. Llevábamos 4 horas de vuelo. El piloto automático mantenía el curso estable hacia el oeste. Carlos, el tercer piloto, estaba a los mandos, fresco y alerta. «Capitán, es su turno de descanso», dijo Carlos, revisando el cronograma. «Le tocan 3 horas en la litera. Yo me quedo con Elena».
Miré a Elena. La luz tenue de los instrumentos iluminaba su rostro, dándole un aspecto espectral. Ella no me miró, pero vi una pequeña sonrisa curvando sus labios. «Descansa bien, Javier», dijo, sin usar mi rango. Me levanté, sintiendo mis piernas pesadas. Salí de la cabina y me dirigí al compartimento de descanso de la tripulación, el bunk. Es un pequeño habitáculo oculto encima de la cabina de pasajeros, con 2 camastros estrechos, oscuro y claustrofóbico. Me quité la chaqueta, los zapatos y me tumbé. Cerré la cortina. El zumbido de los motores era hipnótico. Cerré los ojos, intentando desconectar, intentando no pensar en la mujer que estaba pilotando mi avión y mi vida. Pasó media hora. Estaba en ese estado entre la vigilia y el sueño cuando oí el clic de la puerta del compartimento de descanso. Me tensé. Pasos suaves sobre la moqueta. La cortina de mi litera se abrió bruscamente. Era ella. «¿Elena?», susurré, incorporándome alarmado. «¿Qué haces aquí? ¿Quién está en la cabina?» «Carlos. Le he dicho que venía al baño y a buscar agua», respondió, entrando en mi espacio reducido. Cerró la cortina detrás de ella. Ahora estábamos en la oscuridad casi total, encerrados en una caja a 12.000 metros de altura. «Estás loca. Si Carlos sospecha». Carlos está ocupado escuchando un podcast y vigilando el radar. Se sentó en el borde de mi litera. El espacio era tan pequeño que sus rodillas tocaban mis piernas. No podía esperar a llegar a Nueva York. Quería verte aquí, indefenso. Vete, Elena. Por favor. Esto es una violación grave de seguridad. Nos pueden quitar la licencia a los 2. A mí no. A ti sí. Se inclinó sobre mí. Puso sus manos a ambos lados de mi cabeza, atrapándome contra la almohada. ¿Sabes lo que me excita, Javier? No es el sexo, es verte así. El gran capitán de hielo, temblando de miedo en una litera. Me besó. No fue un beso de amor, ni siquiera de pasión. Fue un beso de posesión. Me estaba marcando. Intenté empujarla, pero mis brazos no respondían. Mi mente gritaba no, pero mi cuerpo, traidor, respondía a su cercanía. «Vas a firmar mi evaluación de este vuelo», susurró contra mis labios. «Vas a poner que mi desempeño fue excepcional. Vas a recomendarme para el ascenso rápido. No estás preparada para ser comandante, jadeé. Lo estaré, contigo enseñándome. ¿Verdad, Javier?» En ese ataúd oscuro, sobre el océano, me rendí. No hubo lucha. Dejé que ella tomara lo que quisiera. Dejé que mi integridad profesional se disolviera en la oscuridad. Cuando ella salió del compartimiento 10 minutos después, dejándome solo y destrozado, supe que el Javier que había despegado de Madrid ya no existía. Nueva York nos recibió con lluvia. Las luces de los rascacielos se reflejaban en el asfalto mojado como joyas derramadas. El autobús de la tripulación nos dejó en el hotel en Times Square. «Buenas noches a todos, nos vemos pasado mañana para la recogida», dije tratando de sonar autoritario. Subí a mi habitación, piso 12, estándar. Elena subió a la suya, piso 40, suite. Entré en mi cuarto, cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando con dificultad. «No vayas», me repetía. «Quédate aquí, llama a Sofía, sé fuerte». Saqué el teléfono, marqué el número de mi esposa. «¿Javier?», su voz sonaba adormilada. En España eran las 4 de la mañana. «Hola, cariño, he llegado. Solo quería oír tu voz». «¿Estás bien? Te noto raro. Te estoy cansado, el vuelo ha sido largo». «Descansa, mi amor, te quiero». «Y yo a ti», dije, y al decirlo sentí una lágrima caliente rodar por mi mejilla.
Era una lágrima de despedida. Me estaba despidiendo de ella, aunque ella no lo supiera. Colgué. Un segundo después llegó el mensaje. Elena. Habitación 4001. La puerta está abierta. No me hagas esperar. Trae tu uniforme. Me gusta cómo te queda. Miré el teléfono. Miré la cama vacía de mi habitación. Podía quedarme. Podía resistir. Pero entonces recordé la amenaza, el informe de acoso, la foto, el escándalo, mi vida destruida públicamente. Si iba, perdía mi alma. Si no iba, perdía mi vida. Me puse la chaqueta del uniforme, me ajusté la corbata, me miré al espejo y vi a un hombre muerto caminando. Salí al pasillo, subí al ascensor, pulsé el 40. La puerta de la 41 estaba entreabierta. Entré. La suite era impresionante, ventanales de suelo a techo con vistas al Empire State Building. Elena estaba de pie junto a la ventana, con una copa de champán en la mano, vistiendo solo una bata de seda roja. Se giró. Sabía que vendrías. Un buen perro siempre acude cuando su ama le llama. Cerré la puerta. ¿Qué quieres de mí, Elena? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Se acercó a mí, despacio, como un gato. Hasta que yo me canse, o hasta que seas totalmente mío. Me quitó la gorra de capitán y se la puso ella, mirándose en el reflejo de la ventana. Te queda mejor a mí, ¿no crees? Por favor, tengo familia. Tu familia es una mentira, Javier. Esta es tu realidad ahora. El peligro, el poder. Me acarició la cara con una ternura falsa. Deja de luchar. Es más fácil si te dejas llevar. Admítelo. Te gusta no tener que ser el hombre bueno por una vez en tu vida. Me quedé mirándola a los ojos y vi la verdad. Había una parte de mí, una parte oscura y reprimida que disfrutaba de la caída, que disfrutaba del dolor. Caí de rodillas ante ella, no porque me obligara, sino porque ya no tenía fuerzas para estar de pie. Abracé su cintura, enterrando mi cara en la seda roja. Dios me perdone, sollocé. Elena me acarició el pelo, sonriendo victoriosa mientras miraba las luces de la ciudad. Dios no tiene nada que ver con esto, capitán. Ahora vuelas para mí. El aeropuerto de Barajas bulle de actividad. Es una mañana soleada de primavera. Camino por la terminal con paso firme, mi uniforme impecable, mis galones brillando. Las azafatas me saludan con respeto. Los novatos me miran con admiración. Sigo siendo el capitán de hielo. O eso creen. A mi lado camina Elena. Ya no lleva 3 barras en el hombro, lleva 4. Es la comandante más joven en la historia de la compañía. Su ascenso fue meteórico. Mis informes fueron persuasivos. Mi influencia en el comité fue decisiva. «Buenos días, comandante Valdés», le dice un técnico de tierra. «Buenos días», responde ella con esa sonrisa encantadora que engaña a todos, menos a mí. Nos detenemos frente a la puerta de embarque. Vamos a volar juntos a Buenos Aires. Mi esposa, Sofía, cree que es solo otra rotación normal. Sofía sigue en casa, cuidando el jardín, planeando vacaciones que nunca disfrutamos del todo porque el trabajo me exige mucho últimamente. Ella no sabe que su marido murió hace 6 meses en una habitación de hotel en Nueva York. Lo que queda es una cáscara vacía que sigue las órdenes de otra mujer. Elena se acerca a mí, fingiendo ajustarme la corbata delante de todos. Para el mundo, es un gesto de camaradería profesional. ¿Listo, Javier?, susurra. Miro sus ojos miel. Veo el abismo y veo mi reflejo atrapado en él. «Listo, comandante», respondo. Ella me da una palmadita en el pecho, justo donde guardo el teléfono. El teléfono que ahora está lleno de fotos, de mensajes, de órdenes. «Bien, pues despega tú»,
Hoy me apetece mirar el paisaje. Entramos en el avión. Me siento en el asiento izquierdo, el del capitán. Pero sé que es mentira. Yo ya no piloto nada. Soy solo un pasajero en mi propia vida, esperando el momento en que ella decida estrellarnos. Pongo los motores en marcha. El rugido de las turbinas ahoga mis pensamientos. Iberia 6841, autorizado para despegar. Empujo las palancas de potencia al máximo. El avión corre por la pista. Nos elevamos hacia el cielo azul. Dicen que a 30.000 pies el aire es más limpio. Es mentira. Aquí arriba el aire está podrido, y yo respiro cada bocanada, sabiendo que me lo merezco.